Y bueno, la idea, como dice el título de la presentación, es compartir con ustedes cuál es la situación de la producción porcina en Uruguay y en función de la situación actual, cuáles son las perspectivas que se abren en estos últimos tiempos, que de alguna manera esperamos que sean auspiciosas para el desarrollo de un sector que históricamente ha sido postergado en nuestro país. Y bueno, para comenzar entonces, vamos a contarles un poco cómo está ubicado el rubro porcino en el contexto del agro uruguayo. El sector porcino en el Uruguay históricamente tiene una incidencia muy menor, como dice allí la transparencia, menor al 1% del Producto Bruto Interno Agropecuario total, a pesar de que el agro en su conjunto sí representa el motor o la base de la economía en nuestro país. Sin embargo, creemos que la producción de cerdos, los productores de cerdos tiene una gran importancia social la especie, y algunos datos que lo ilustran aparecen allí. El penúltimo censo agropecuario del año 2000, son datos que cuesta bastante actualizarlos por las características que tuvo el último censo que se hizo en el 2011, pero que ahora hay algún otro dato que actualiza esa información, pero lo que pasaba hace 10 años es que el cerdo aparecía en la tercera parte de los establecimientos agropecuarios en el Uruguay, donde el 84% de esos establecimientos son de carácter familiar, son pequeños y medianos productores. Y para que tengan una idea de cuando hablamos de pequeños productores, estamos hablando de productores que tienen menos de 20 madres y que en su conjunto, ese 84% de productores apenas conjuga el 20% de las existencias de las cabezas totales que hay en nuestro país. Esto nos indica, por el otro lado, que hay un 15% de productores que tienen el 80% de las existencias, que concentran muchísimo la producción. Históricamente, cuando hablamos de consumo, el Uruguay consumía unos 10 kilos de carne de cerdo por habitante por año, donde el 90% de esa carne de cerdo era consumido bajo forma de chacinados. No tenemos costumbre de comer carne fresca, excepto el lechón que tradicionalmente se come a fin de año en las fiestas. Y en los últimos años se ha dado un gran ingreso de materia prima, de carne y de grasa, y de productos también, que le implican una fuerte competencia a la producción nacional. Por otro lado, en el Uruguay no existe ningún mecanismo que proteja ni que fije el precio del cerdo. En la gráfica que allí se muestra, lo que trato de ilustrar es la evolución en verde del número de establecimientos agropecuarios totales. Fíjense que incluso si uno graficara alguna década más atrás, el Uruguay pierde década a década en cada censo alrededor de 10.000 establecimientos agropecuarios. Hoy nos encontramos en un mínimo histórico de 44.000, con una pérdida de 12.000 establecimientos. Un 20% de productores desaparecieron de nuestro agro en los últimos 10 años. Cuando lo miramos dentro del rubro, en naranja el número de productores de cerdos, obviamente acompaña la tendencia, pero la pérdida es aún mayor. Fíjense, en el año 2000 aparecían casi 19.000 y hoy nos quedan apenas 8.000 productores de cerdos. Que dentro de estos 8.000 productores de cerdos, en rojo aparecen en los últimos 2 censos, porque antes era algo que no se relevaba, la orientación que tiene la producción. Y fíjense acá, una tercera parte de estos 19.000 tenían el cerdo como un rubro comercial dentro del predio, lo que indica que las otras 2 terceras partes en realidad tienen el cerdo como una fuente de proteína dentro del predio de autoconsumo. Parados en el 2011, la situación es aún más dramática. Apenas un 25% de productores que tienen cerdos lo tienen como una actividad comercial.
¿Qué podemos resumir entonces del gráfico anterior? Que en los últimos 10 años, como les decía hace un rato, desaparecen el 22% de los establecimientos agropecuarios. Y de esa desaparición, obviamente los que se van son los más débiles, los más chicos. El 90% son productores de menos de 100 hectáreas. Si uno mira un poco más atrás, podemos darnos cuenta que desaparece el 40% de los productores de cerdos en las últimas 2 décadas. Y cuando uno censa los animales, en realidad las existencias de cerdos no descienden, siempre se han ubicado en un umbral histórico de 200, 250.000 cabezas, lo que nos habla de que en realidad la producción se concentra en pocas manos. Fíjense allí que el 3% de los establecimientos comerciales concentran más de la mitad de las existencias animales en el Uruguay. Cuando uno trata de encontrar alguna explicación, bueno, fuentes oficiales reconocen ese proceso de concentración y sin embargo plantean interrogantes respecto del futuro que realmente pueden tener las explotaciones más pequeñas, dudan de que puedan ser sustentables y persistir en un ambiente de libre mercado. Y cuando uno analiza en realidad los sistemas de producción que aparecen en el Uruguay, casi el 80% son de tipo familiar, son la pequeña empresa familiar la que es la base del agro uruguayo. Y dentro de esa tipología de productores, los 3 rubros principales son la ganadería, la horticultura y la lechería, y el cerdo ocupa un 4º lugar dentro de los rubros de producción familiar. Por lo que en realidad, a pesar de las tendencias, esa realidad debería posicionar al rubro en un lugar de privilegio a la hora de incidir y de captar incentivos para desarrollar la producción. Cuando uno observa dónde están ubicados la producción de cerdos en función del número de establecimientos, uno ve que en realidad se concentran en la zona sur del país, ¿sí? Los departamentos de Colonia, San José, Canelones y Rocha concentran el 45% de los establecimientos comerciales de cerdos. Y esa concentración obedece, por un lado, a la presencia de la cuenca lechera y de que sería artesanal en esta zona, a la presencia de todo el cinturón hortícola y frutícola que abastece la capital, y a una fuerte tradición de producción porcina que hay en el departamento de Rocha. Por supuesto que a su vez son los departamentos que están más próximos al gran centro consumidor que representa la capital. Bueno, por allí arriba les ponía, hoy las existencias animales no llegan a los 200.000 y un número que aparecía en la gráfica anterior de 8.000 establecimientos totales con cerdos. Si uno quiere ver cómo está compuesto el sector, puede observar que estos son datos que no surgen del censo, pero surgen sí de una encuesta que hizo el Ministerio de Ganadería, que es un poco más actualizada que el censo anterior, donde el 77% de los productores de cerdos son criadores, ¿va? La gran mayoría de nuestros productores son lechoneros, es a lo que se dedican. Eso obviamente tiene explicaciones de diversa índole que tienen que ver con el menor costo de instalaciones que representa la cría y por supuesto de menor capital circulante frente a lo que representa un engorde, que apenas el 4% de nuestros productores son los que tienen capacidad de engordar. Cuando uno observa esos productores por el tipo de alojamiento, aparecen confinados a campos o combinaciones de ellos, y en realidad casi el 70% de nuestros productores realizan toda o alguna parte del proceso de producción al aire libre. Si intentamos caracterizar a la industria porcina, podemos decir que está fuertemente concentrada, que un puñado de empresas faena más del 90% de la producción y que básicamente tiene como destino la producción de chacinados.
ese núcleo pequeñito de empresas, que se pueden contar con la mano, obviamente operan como núcleo del complejo, tienen capacidad de tomar decisiones que afectan a toda la cadena. En ese sentido son los que fijan el precio hacia el cerdo gordo que compran y, por supuesto, tienen capacidad de fijar el precio al que venden el producto. En la última década, las políticas han facilitado el ingreso de materia prima del exterior y entonces nuestro precio doméstico en realidad es altamente dependiente del precio al que se importa la carne de cerdo. Nosotros estamos al lado de como le decía hoy de mañana Patricia, uno de los mayores productores de cerdos del mundo, que nuestra industria tiene obviamente la posibilidad de echar mano fácil a un cerdo de menor precio que el que podemos producir nosotros. Incluso tiene capacidad de estoquear y en función de eso, cuando se ve apretada, regular el precio a la baja del cerdo nacional. Y bueno, y estas características que mencionaba recién hablan o inciden en que el rubro en realidad sea muy poco rentable para nuestros productores dadas sus características. Y ahí uno logra ver dos estrategias bien definidas. Por un lado, frente a esa baja rentabilidad, hay quienes apuestan por mejorar los índices productivos mediante la intensificación y la concentración de la producción. Obviamente no son todos los productores los que tienen capacidad de hacer eso, sino las grandes empresas, que son muy pocas además. Y por el otro lado, el pequeño y mediano productor apuesta, por no tener la capacidad que tiene este otro sector, a bajar los costos de producción mediante la adopción de tecnología de baja inversión y de alimentos de menor costo, que es históricamente en lo que se ha basado la producción de cerdos en nuestro país, de alimentos alternativos. Dadas estas cosas que les comenté, es extremadamente difícil realizar una tipología de establecimientos en nuestro país. Podemos decir que existe casi tantos sistemas de producción de cerdos como productores haya en el rubro. Y por lo tanto eso lo que implica es una complejidad mayor a la hora de emprender acciones que apunten a mejorar la eficiencia de esos sistemas. Bueno, eso de alguna manera lo comenté, pero han empezado a aparecer empresas que se instalan en Uruguay con paquetes tecnológicos que operan muy bien en otros lados y que lo que hicieron fue acelerar el proceso de concentración de la producción. Sin embargo, la tendencia predominante ha sido la implementación de sistemas de mínima inversión a campo por la mayor resiliencia que esos sistemas tienen mayor capacidad de aguantar los avatares del libre mercado y de la economía. Los establecimientos intensivos, sin embargo, de alta inversión, en nuestras condiciones han sido por lo general los más vulnerables, los que tienen frente a los cambios que aparecen, los que tienen menor capacidad de mantenerse. Hoy por hoy existe un escenario favorable a la expansión de esa gran empresa, dada la expansión que estamos viendo en nuestro territorio, copiándole un poco lo que pasa de este lado. Se han instalado un montón de mega empresas de la agricultura y eso en realidad lo que hace es que los precios de los granos que nosotros producimos estén más accesibles. Aspecto que genera un escenario de oportunidad también, pero de mayores dificultades a nuestros productores pequeños de menor escala a la hora de incorporar tecnología para mejorar esa productividad. Cuando tratamos de ver cómo está compuesto el consumo de carne en nuestro país, algo que en realidad ocurre en dos países nomás en el planeta, somos Uruguay y Argentina los que tenemos los consumos de carne bovina más altos del mundo, de 60 y pico de kilos por habitante por año, que se debe básicamente a la fuerte tradición ganadera que tienen ambos países
y por supuesto a la calidad de la carne que producimos, que no se produce en otros lados. Pero sin embargo, el poder adquisitivo y el precio son los factores que más inciden en nuestros consumidores a la hora de optar por una carne u otra. Fíjense allí, nosotros en el 2013 cerramos el año sobrepasando por primera vez los 100 kilos de carne por habitante por año, con un aumento de 3.2% respecto al año anterior. Y si nos metemos adentro de la carne porcina, vemos esto que está acá, que resulta por demás interesante. Hoy Patricia mostraba gráficas similares de lo que ocurre de este lado. Lo que en realidad no es similar es el origen de esa carne que nosotros estamos consumiendo más. En el año 2009 consumíamos cerca de 10 kilos por habitante por año, como les decía al principio, y hoy en el 2013 estamos parados, a fines de 2013, en el umbral de los 17 kilos, con un aumento en estos últimos 5 años de un 70%, cosa por demás interesante. Al inicio del año 2000, como les decía también al principio, el consumo estaba representado básicamente por chacinados, era la forma en la que consumíamos el cerdo, y hoy, actualmente, el 40% del consumo, de esos 17 kilos casi que estamos consumiendo de carne de cerdo, está dado por cortes frescos, ¿sí? Y se da porque empezó a aparecer carne de cerdo en las góndolas, en las carnicerías, a un precio competitivo, más favorable frente a los cortes bovinos. Bueno, simplemente lo que más o menos acabo de mencionar en términos gráficos. Lo que ocurre en el mundo, en la primera columna, lo que ocurre en Uruguay. Es sabido que la carne de cerdo es la carne más consumida en el planeta, seguida ahí en un segundo lugar muy cerquita por la carne de ave. Sin embargo, en el Uruguay consumimos el 60% de carne bovina y el 20% de nuestro consumo total, ¿no? Lo representa hoy por hoy la carne de pollo, y se le empieza a arrimar bastante cerca la carne de cerdo. Pero fíjense lo que pasa acá. Si uno grafica la evolución de las importaciones de carne en azul y de grasa en naranja en los últimos 8 años, uno puede observar cómo el aumento exponencial año a año de la importación de carne de cerdo. Ese aumento representó en el año 2013, con respecto al año anterior, del 2012, un 21%. Y cuando uno compara el año 2013 con el 2005, representó casi 3 veces más. Hoy por hoy esas importaciones representan el 60% del consumo interno de carne de cerdo, y en esta relación un 55% de esa importación la estamos consumiendo como carne fresca, y el otro 45% sigue siendo carne que importa la industria para la elaboración de chacinados. Hoy por hoy en nuestro país operan empresas y marcas históricas chacineras que directamente no elaboran productos chacinados con carne nacional. Y bueno, frente a ese escenario en realidad de aumento del consumo, que por supuesto es por demás interesante, nosotros estamos empezando a tener oferta de carne de cerdo en las góndolas, que hoy por hoy, como les comentaba, está siendo abastecida por el gran productor de cerdo que tenemos como vecino, pero ese marcado y sostenido aumento, por supuesto que representa una oportunidad para a un futuro poder sustituir esa carne importada por carne nacional. Dado que el precio de la carne bovina parece poco factible de que se modifique, sigue cada vez con precios al alza, determinado por el precio de la colocación de esas carnes en Europa. Nosotros tenemos un puñado también de frigoríficos con capacidad exportadora que están todos en manos de empresas transnacionales, que por supuesto su interés es vender cortes valiosos en Europa, y eso hace que el precio doméstico de la carne bovina esté cada vez
más difícil de acceder, si bien esa fuerte tradición, como les decía al principio, hace que nosotros el asadito lo seguimos comiendo, seguimos consumiendo carne bovina, pero al aparecer la carne de cerdo que hoy es importada, empezamos a sustituirla gradualmente con ese aumento del 70% que mostraba hace un rato. Y bueno, de las cosas que tenemos para contar como perspectivas de desarrollo o auspiciosas frente al escenario actual de cómo se comporta el consumo, por un lado tenemos las iniciativas que está emprendiendo la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdo, que es lo que significa esa sigla que aparece allí. Una asociación que tiene 15 años de fundada, no mucho más, y que en los últimos 10 años en realidad no ha servido no ha tenido la fuerza política para conseguir ningún logro hacia el sector, y que bueno, que desde hace un par de años, a través de la renovación de autoridades y del impulso de un montón de productores jóvenes que se han ido sumando a tratar de hacer algo y de utilizar la herramienta de la asociación para generar un cambio en el sector, empezaron a haber algunas respuestas. Por un lado, como decía allí, la integración de productores como socios y conformación de grupos regionales. Hoy la asociación realmente tiene un caudal de socios atrás más que interesante y que un poco se separa de esa concentración de productores que le mostraba hoy al principio. Hay grupos, se han conformado grupos regionales en distintos lugares del país, y eso ha permitido que esos grupos de productores accedan a algo que parece tan tonto, pero que el productor de cerdo en el Uruguay jamás ha accedido, que es a la asistencia técnica. El productor de cerdos nuestro, tal como se los mostré, como está conformado por pequeños y medianos productores, no es un productor que contrate asistencia técnica, y bueno, y de la mano de la Asociación de Productores en Grupos Regionales, hoy están teniendo acceso a esa asistencia. Por otro lado, la asociación ha trabajado muy fuerte y ha logrado en los últimos tiempos generar acuerdos de compras públicas con el Estado. Hoy iniciaron en este año 2014 un convenio con el Ministerio del Interior para abastecer de carne fresca a las cárceles, y la oportunidad de ampliar ese convenio con el Ministerio de Defensa. Y en realidad no es que tengamos muchos presos ni muchos soldados que alimentar, pero en realidad son tan poquitos productores y de tan pocas madres que el volumen que es necesario abastecer, perfectamente hoy la asociación se plantea como un desafío integrar a más productores para lograr cubrir esa cuota a la que se comprometieron en el acuerdo, y que evidentemente de no cumplirse sería un retroceso muy grande. El acuerdo ese, por otro lado, ha permitido la articulación de las fases, productores que necesariamente hay que producir el lechón para que otro después lo engorde, y eso ha permitido la articulación horizontal entre productores y la integración, y de la mano de eso, como dice en la penúltima viñeta, la paramétrica de un precio, ¿sí? La asociación ha trabajado muy fuerte en distribuir la ganancia que se genera en toda la fase, dentro de la fase primaria, y que un lechonero, que es lechonero porque en realidad no tiene las condiciones para engordar, gane lo mismo que gana un engordador, que es engordador porque sí tiene condiciones. Y por supuesto que esto lo que permite es superar los problemas de escala en la comercialización formal a los frigoríficos. Por otro lado, empezaron a aparecer, nosotros el año pasado armamos un seminario en Uruguay donde invitamos, entre otras personas, a Patricia Millares también, y discutíamos estas cosas, la ausencia total de iniciativas desde el Estado que apunten a dar sustento y a dar apoyo a este tipo de productor. Hoy tímidamente empiezan a aparecer algunas iniciativas. Por un lado, en la creación y funcionamiento de una mesa porcina, en la que están representados el Ministerio de Ganadería, el Instituto Nacional de Carnes, la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, las intendencias municipales y la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos. Algo que todavía no sucede es que en esa mesa
multipartita. Todavía quien no se ha sentado a discutir con todos los actores es la industria, por ahora no le interesa. Y bueno, y esa mesa porcina ha logrado empezar a discutir algunas acciones que voy a detallar un poco más abajo. Por otro lado aparece el Instituto Nacional de Carnes, que como institución también ha sido siempre omiso a generar algún lineamiento que apoye al sector, con un proyecto de faena móvil, una planta de faena instalada en un camión, que lo que apunta es apoyar a los pequeños productores que no tienen capacidad de enviar sus animales a grandes plantas frigoríficas, y tiene como objetivo también disminuir esa faena clandestina que aparece en todos los establecimientos y que muchas veces en realidad lo que hace es subvalorar los números oficiales. Y por otro lado, impulsar buenas prácticas de faena también dentro de los establecimientos. Asimismo, han aparecido llamados de apoyo a los productores que de diverso ángulo impactan sobre el productor de cerdos. Esa sigla que aparece ahí es Producción Familiar Integral y Sustentable. Eso es un llamado del Ministerio de Ganadería, que a través de fondos del Banco Mundial y del BID apuntan en realidad a la agricultura familiar, pero es la primera vez que en ese paraguas tan amplio entran los productores de cerdos, porque llamados similares han habido en los últimos 10 años y nunca estuvieron contemplados los productores de cerdos. Los llamados eran específicos para los lecheros o para la horticultura, la ganadería ovina y bovina, pero no para los productores de cerdos. Entonces recién en este llamado de agricultura familiar entran todos los rubros y dentro de ellos el cerdo. Otro llamado que también abre expectativas es uno que tiene como nombre Más Tecnología para la Producción Familiar, que lo que trata es de conjugar el interés de organizaciones de productores y de algún centro de investigación en el desarrollo, como dice el nombre, de tecnología adecuada y adaptada a ese tipo de productor. Y en el marco de eso, la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos presentó dos proyectos, uno con la Facultad de Agronomía y otro con el INIA, que apuntan, por un lado, a desarrollar una tecnología o adaptar la tecnología de cama profunda a la realidad de nuestros productores. Y por otro lado, una de las patas débiles que tiene nuestro sector es a mejorar genéticamente nuestros rodeos, que hacia allí apunta otro de los proyectos que presentaron. Y recientemente se abrió un último llamado a planes de negocio que van a articular la fase primaria con la comercialización, que desde luego que representa una oportunidad para potenciar todo esto que viene haciendo la asociación con las ventas públicas y generar, con ese antecedente, poder generar y desarrollar planes de negocio que a través de la experiencia que han tenido con las ventas públicas puedan de repente ofrecer cortes frescos en las carnicerías y empezaran a aparecer esos cortes sustituyendo al producto importado. Y por último, la existencia de tecnologías generadas por la UDELAR, la Universidad de la República, que atienden a las características y potencialidades que tienen esos pequeños productores en nuestro país. Nosotros creemos firmemente que el desarrollo y la investigación que ha hecho la Facultad de Agronomía en los últimos 20 años es el único que apunta a atender la realidad de esos productores y a dar respuesta. Por lo tanto, existen en realidad condiciones y tecnología disponible para ese tipo de productor. Y por último, la existencia del CIAP, que viene a cumplir un rol de acercar información que es inexistente o inaccesible para nuestros productores, que si bien es una iniciativa argentina, nosotros enseguida nos sumamos con mucho interés porque va en el mismo sentido de un montón de cosas que tratamos de potenciar desde hace unos años, como es el acceso a la información y el acceso al uso de herramientas de gestión en los productores.
Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, pero si no, bueno, seguimos con el programa. Eliana se nos perdió. Vamos, Eliana. No, pero por la cámara. No, cortito. A mí agradecerte nuevamente, pues pone en panorama de la situación de la producción porcina en Uruguay, que por ahí no se diferencia mucho de lo que puede estar sucediendo en algunas provincias argentinas, como inclusive lo que puede estar sucediendo aquí en La Pampa, que comentaban hace un rato algunos compañeros, la caracterización que hacía es muy semejante. Bueno, para mucha gente que creo que distintas instituciones como de ustedes, de la universidad, hacen esfuerzos desde la docencia, la investigación, me parece que es interesante compartir estas experiencias, sobre todo en un sentido de pensar en cómo mejorar el sector, hacer crecer la producción y el consumo, pero pensando en que haya más productores, ¿no? Como estabas contando vos recién, en que haya menos. Yo creo que podemos hacer crecer, triplicar las producciones, que como muchos rubros, commodities en nuestros países, pero cada vez con más poder de concentración y menos actores en esta situación. Me parece por eso que a mí, cuando visité la experiencia de Uruguay, una de las cosas que más me impactó es esa realidad de los pequeños productores y la organización que tenían. Yo te quiero preguntar sobre eso y si podés comentar un poquito más, porque lo tomaste como un punto pasajero. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo se distribuyen geográficamente? ¿Cómo hacen para juntarse? Porque son pequeños productores de menos de 10 madres o pequeñas escalas. ¿Cómo hacen para juntar la producción? ¿Cómo hacen para negociar un precio con el gobierno? Esto de entregar los cupos a las cárceles. Eso te quiero preguntar, Washington, que creo que nos puede servir para muchas localidades o regiones como La Pampa u otros lugares. Bien, de repente no soy yo la persona más idónea para hablar de algunos mecanismos que ha establecido la asociación, pero hoy por hoy, de la manera que funciona, es una organización de primer grado de productores, donde los socios son los productores, que tiene un funcionamiento a través de delegados regionales, de esos grupos regionales que comentaba hoy, donde quincenalmente en realidad se juntan y definen y discuten a través de esos delegados las acciones a seguir, que bueno, que hoy por hoy pasan por seguir sumando productores para cumplir con una demanda creciente de parte del Estado, que empezó con un nivel, porque eran a lo que se animaban a apostar, pero que están hablando en 2015 de duplicarla y hasta de triplicar la cantidad de cerdo que demandaría ese actor. Y bueno, y por otro lado, acciones que tienen que ver con discutir estas necesidades de generar información a través de estos llamados de más tecnología para hoy por hoy identificaron esas dos grandes áreas que son genética y sistemas de engorde en cama profunda. Y bueno, y el funcionamiento que tienen es ese, como te comentaba, a través de delegados regionales de esos grupos. Y respecto a la paramétrica, en realidad, o a la definición del precio, eso fue algo discutido con el Ministerio del Interior a la hora de firmar el acuerdo, que el precio, en realidad, el Ministerio del Interior en realidad compraba carne vacuna a un precio mucho mayor o no mucho mayor, pero a un precio quizás un poquito mayor al que hoy puede adquirir carne de cerdo, una carne de cerdo que en realidad es perfectamente sustituible en este caso, y de la carne vacuna,
y que en realidad esa paramétrica lo que hace es cubrir los costos y dejar determinado porcentaje de ganancia en ambos eslabones de la cadena. Los productores necesariamente tienen que estar articulados en este caso para que los lechoneros lleguen con la cantidad de lechones que se necesita llegar al que luego los va a recriar y engordar. Y en realidad lo que se penaliza mucho desde la asociación es ese oportunismo que hoy comentaban en charlas anteriores de algunos productores engordadores un poquito más grandes, si bien no son esas mega empresas que yo hablaba, pero sí son engordadores un poquito más grandes, que se acercan a la asociación porque ven que a través de ella pueden obtener un precio diferencial y que cuando de repente llega a determinada época del año y aparece un precio más atractivo fuera de esa estrategia comercial, te dejan colgado el pincel y eso se penaliza con directamente la expulsión del acuerdo y el no reintegro de ese productor. Y hoy, bueno, lo que está sucediendo es que tienen casi 400 productores distribuidos en el país que involucra este acuerdo de compras públicas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Muchas gracias.